Muy buenas noches amigos, compañeros, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión voy a hablar de un tema que es importante, sobre todo si son colegas o personas dedicadas al ámbito de la salud mental, y este tema es los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son maneras en las que consciente o inconscientemente distorsionamos nuestra realidad para hacerla más asequible, para hacerla menos dolorosa, para poder manejar de una mejor manera las preocupaciones, la ansiedad, el miedo, o también para preservar la imagen que tenemos de nosotros mismos o de alguien. Y bueno, pues en esta ocasión me voy a basar en el libro de Enrique Pallares Molins llamado Los mecanismos de defensa, en el cual trae una compilación de aproximadamente 18 mecanismos, de los cuales hablaremos próximamente, uno en cada video. Y bueno, pues esta, les digo, trae una recopilación tanto de los mecanismos principales que propuso Freud, como la represión y su hija, como la sublimación, la formación reactiva, pero también pues ya contempla otros mecanismos que la investigación y la práctica actual pues ha dilucidado, como la intelectualización o el altruismo. Y bueno, pues sin más, comenzamos. En esta ocasión, para poner más o menos claro cómo funciona este mecanismo, inicia con un ejemplo muy ilustrativo en el cual nos habla de un niño que se llama Enrique. Enrique es un niño de 1955, el cual se enferma de una afección poco conocida e intratable. Ya después de un tiempo lo dan de alta del hospital y regresa al conservatorio. Sin embargo, como quedó muy débil, no puede jugar con sus amigos. Entonces, en su aislamiento y su exclusión, y pues también por su debilidad, él desarrolla una afición por la música, y después de un tiempo y de práctica, aprende a tocar el violín al grado de dar conciertos para sus amigos y para el público exterior. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Cómo nos explica esto qué es la compensación? Bueno, la compensación es que cuando las personas, incluidas pues nosotros, percibimos una debilidad o una inferioridad, ya sea orgánica, como por ejemplo el pie plano, problemas de la vista, alguna malformación, una inferioridad orgánica, o pueden ser también una inferioridad social, afectiva o intelectual. Cuando las personas percibimos una inferioridad en algunos de estos aspectos, tratamos de destacar, ya sea en esa área en la que somos inferiores o en otra área. La inferioridad mueve al organismo, a la persona, consciente e inconscientemente, a tratar de compensar de una u otra manera esa inferioridad. La compensación puede ser directa, es decir, que se trata de destacar en el área en la que se es inferior, o la compensación puede ser indirecta, que como se tiene una inferioridad, se desarrollan más otras actividades, o los músculos, se desarrollan más otros músculos para compensar la debilidad de un órgano. Y bueno, entonces tenemos que esta compensación puede ser directa cuando se compensa el área en la que se percibe la debilidad, o puede ser indirecta cuando se compensa en otra área para compensar pues esa debilidad. Y bueno, pues yéndonos un poquito de la historia de quién fue el que profundizó más en este mecanismo, pues tenemos que hablar de, acá está, Alfred Adler. Se escribe Alfred Adler, pero pues ya lo busqué en el traductor de Google y se pronuncia Alfred Adler. Este autor fue de los primeros discípulos de Freud y también fue el primer disidente de Freud. Y bueno, él crea su propia escuela y su propia teoría de la psicología, la cual se llama psicología individual. Individual porque él piensa que no se pueden hacer generalizaciones y que todo individuo pues tiene un carácter que le es propio y
que lo diferencia de los demás. Este autor, a diferencia de Freud, y la razón por la que cortaron relaciones, es que todo lo que Freud veía y nombraba como producto de la represión, él lo veía como compensaciones de una inferioridad. Y así como Freud decía que la sexualidad era el principal motor de la conducta y del desarrollo, para Alfred Adler no es la sexualidad sino un deseo innato a la perfección, un deseo de perfección, de pasar de un minus a un plus, de elevarse de su situación actual. Incluso para este autor, toda la vida e incluso la historia de la humanidad es una compensación de inferioridades. El ser humano se siente inferior ante los otros animales y lo compensa con su inteligencia. Una persona que pertenece a una clase social baja se esfuerza, ve las maneras para compensar su posición, su estatus y llegar a lo que aspira. Entonces, para Alfred Adler, todo querer es una compensación y la vida pues es una historia, es la historia de nuestras compensaciones. Y bueno, pues la compensación se puede dar, por ejemplo, pues como ya les dije, en las debilidades. Poniendo más ejemplos, pues está Demóstenes, ejemplos históricos, pues son Demóstenes, el cual fue un orador griego que era tartamudo, pero a pesar de ser tartamudo, llegó a ser el mejor orador de su época. ¿Cómo? Pues a través de práctica, se metía piedritas para corregir su inferioridad orgánica, y también se iba a los acantilados a tratar de competir en ruido con las olas, para así mejorar y aumentar su potencia de voz. Un ejemplo de la sobrecompensación, también histórico, es el presidente Winston Churchill. Sí, creo que sí. El cual pues era débil y pues sí, físicamente débil. Y entonces, ya que llegó a su estatus de poder, en vez de cazar perdices y montar a caballo, le gustaba cazar animales salvajes y montar caballos poco domesticados. Y bueno, este es un ejemplo de sobrecompensación. También la compensación se puede dar en un área diferente a la afectada. Por ejemplo, la persona que es poco sociable, es tímida, y entonces pues se pone a estudiar, es decir, compensa en otra área. También está la persona, por ejemplo, que al fracasar en los estudios se pone a hacer ejercicio, o la cosa contraria, ¿no? La persona que al fracasar en el deporte pues se pone a estudiar. También, por ejemplo, se pueden dar compensaciones para la falta de cariño. Cuando un niño, sobre todo, experimenta pues que la familia está distante y que los padres no le hacen caso, puede compensar esa falta de cariño, por ejemplo, con los amigos, pero también puede caer en compensaciones patológicas, como por ejemplo la niña que, como no le hacen caso sus padres, pues llega al extremo de la promiscuidad, o por ejemplo el niño que en igual situación, pues la manera en que compensa es pues haciéndole favores a sus amigos, comprándoles cosas, haciendo tareas difíciles o desagradables para agradarles. Estas son compensaciones, pues como aquí dice, ya caen más en la psicopatología. La compensación sí puede ser un mecanismo maduro de defensa, porque nos ayuda pues a destacar y a de cierta manera nivelarnos pues con el resto de personas con las que convivimos. Sin embargo, una compensación sin control puede ser desadaptativa. Otros ejemplos son la persona poco atractiva físicamente y que para compensarlo quiere ser el más loco de su clase, o el niño que se quiere compensar siendo el más latoso, el más castigado. Y bueno, pues otros ejemplos de compensaciones son, por ejemplo, la persona chaparrita que como no puede jugar básquet, pues desarrolla una afición por la fotografía o prefiere meterse al box. También pues tenemos la persona tímida que le cuesta hablar en público,
por lo que se mete un curso de oratoria y aprovecha cada oportunidad que tiene para demostrar, para practicar su inferioridad, para compensar eso en lo que él se siente inferior. Asimismo, lo que luego veremos, asimismo la formación reactiva, Adler, ese tipo, la entiende como una sobrecompensación. La única diferencia es que en la formación reactiva se pasa a la cualidad contraria, se compensa la cualidad contraria, mientras que en la compensación o la hipercompensación, se compensa algo positivo. Como ya les dije, se va de un minus a un plus, de estar abajo, pues a dominar eso que nos hace inferiores. Asimismo, estas inferioridades se presentan sobre todo, o más bien surgen en la niñez, porque efectivamente somos inferiores física y psicológicamente a nuestros padres, y también estas inferioridades pueden ser reales o pueden ser ficticias, como por ejemplo en su época y pues todavía en la nuestra, se tiene el mito de que la mujer es inferior, y pues algunas personas siguiendo este mito, pues algunas mujeres efectivamente se sienten inferiores, u otras personas, hombres, se sienten superiores solo por el hecho de ser hombres. Esta es una inferioridad ficticia. Asimismo, como ya les digo, pues puede ser compensaciones sociales, por ejemplo de no ser tan atractivo como el otro chavo, no ser tan sociable como tal persona, o pueden ser inferioridades orgánicas como tener una enfermedad, tener el pie plano, alguna malformación. Por ejemplo, el autor tenía afecciones cardíacas y pues de cierta manera en su obra pues él dice que estudia medicina precisamente para compensar su miedo a la muerte, como a través del conocimiento. Asimismo, la compensación es muy útil en la vejez. Los gerontólogos o médicos de viejitos alemanes Paul Baltes y Margaret Baltes dicen que hay 3 principios para que la vejez sea más disfrutable. El primer principio es la selección, el segundo la optimización y el tercero la compensación. La selección consiste en elegir las actividades y las capacidades mejor preservadas, la optimización en utilizar al máximo las reservas para enriquecer eso que se posee, como por ejemplo viajar más con los amigos, ir más al cine, leer más sobre algún tema. Y la compensación en la tercera edad pues es sobre todo cuando los otros 2 mecanismos, los otros 2 principios de selección y optimización no son suficientes. En este caso la compensación puede ser utilizar un aparato auditivo para la sordera, utilizar lentes, utilizar una libreta para la falta de memoria, que no se olviden las cosas, utilizar un bastón. Son varias maneras en las que se puede presentar este mecanismo. Y bueno, pues este ha sido el primero de una serie de videos. Nuevamente los invito a que le den una vuelta a mi canal y pues a mi página de Facebook del mismo nombre. Espero que estén todos muy bien, que les haya servido este video y hayan aprendido algo nuevo. Y pues nos vemos hasta la próxima.